¿Alguna vez has sentido que Él está ahí, presente pero contenido? ¿Que sus ojos dicen más de lo que su boca jamás se atrevería a revelar? ¿Que hay algo en su forma de mirarte, de escucharte en silencio, de quedarse, incluso cuando podría simplemente marcharse, que delata un sentimiento oculto, ahogado por el miedo? ¿Y si te dijera que ese hombre siente más de lo que imaginas, pero no sabe cómo lidiar con su propio corazón? Las señales están ahí, gritando en silencio, esperando solo que aprendas a descifrarlas. Freud nos enseñó que lo reprimido nunca desaparece, solo encuentra formas más sutiles de manifestarse, y cuando el deseo no puede ser expresado, se escapa a través de los gestos. Un roce prolongado, un cuidado disfrazado de casualidad, unos celos que él niega con todas sus fuerzas, pero que delatan su alma. No te lo dirá con palabras, porque el inconsciente teme ser traicionado por la conciencia, y entonces lo único que queda son las señales, las verdaderas señales, de que su corazón ya es tuyo, aunque su mente aún luche contra eso. Comienzas a darte cuenta de que la distancia que él impone no es rechazo, es protección, que su silencio no es ausencia, es confusión. Él siente, pero teme sentir, porque amar para él significa perder el control. Y los hombres que fueron enseñados a ocultar sus debilidades no saben qué hacer con sentimientos tan intensos, así que se aleja, finge desinterés, pero siempre vuelve a acercarse, como alguien que necesita de ti para seguir respirando, aunque no quiera admitir esa dependencia. La verdad es que su miedo no eres tú, es él mismo, es lo que despiertas en él, es el espejo emocional en el que te has convertido, revelando traumas que nunca quiso enfrentar. Y por eso, cuanto más intenta alejarse, más profundamente se conecta. Porque lo que lo une a ti no es un impulso pasajero, es una inquietud emocional que lo atraviesa, que lo asusta, que lo transforma, y aún no tiene palabras para eso. Pero Freud lo sabía, lo que no se nombra, se repite. Este video no solo te mostrará las señales, te mostrará lo que ocurre cuando un hombre ama en silencio, y por qué ese silencio, por más que duela, puede ser la mayor prueba de todo lo que aún no se atrevió a confesar. Prepárate, porque una vez que veas lo que hay detrás de sus gestos, no podrás volver a la ilusión del desinterés. La verdad quedará expuesta, y puede que te sorprenda. ¿Estás lista para escuchar lo que su inconsciente ha intentado decirte todo este tiempo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece estar presente, pero emocionalmente ausente? ¿Por qué dice que no siente nada, pero sigue regresando, orbitando silenciosamente a tu alrededor? Hay un misterio en su manera de actuar, como si cada gesto fuera el eco de algo que intenta ocultarse de sí mismo. Pero el inconsciente, como decía Freud, nunca miente, solo se disfraza. Y lo que está disfrazado aquí es el afecto. Un afecto que no sabe cómo expresarse sin chocar contra sus defensas más primitivas. La mayoría de los hombres no temen amar. En realidad, temen ser dominados por el amor, porque en el afecto hay entrega, y donde hay entrega, hay riesgo. Y los hombres que no han sanado sus figuras internas de autoridad y rechazo proyectan en el amor a un enemigo. Él no está distante porque no le importas. Está distante porque le importas demasiado, y eso le aterra. Es como si le hubieras puesto frente a un espejo que refleja todo lo que juró controlar. El deseo, la fragilidad, la necesidad de ser acogido. Fíjate en cómo no logra romper el vínculo, cómo el alejamiento siempre es provisional. Intenta racionalizarlo, busca justificaciones, tal vez incluso otras mujeres, pero siempre regresa al mismo lugar, tú. Eso no es casualidad, es compulsión, una repetición inconsciente de patrones que no logra dominar. Freud afirmaba que todo lo que no se elabora regresa como destino. Y el destino, en este caso, eres tú. No porque él lo eligió, sino porque fue capturado por algo que trasciende su lógica. Lo que él vive, aunque inconscientemente, es un conflicto entre el deseo de acercarse y el miedo a fundirse. Quiere entregarse, pero teme desaparecer. Teme perder su identidad en el afecto, como si amar fuera ser devorado. Esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que tú representas. Te has convertido en el símbolo de aquello que desea, pero no puede controlar, y por eso duda, porque el amor para él no es un sentimiento, es una amenaza a su antiguo sistema de defensa. Pero es precisamente en ese punto donde la conexión entre ustedes se vuelve peligrosa, y al mismo tiempo irresistible.
porque él sabe, en algún nivel, que tú ves más allá, que percibes los fragmentos emocionales que se escapan por las grietas de su comportamiento, y eso lo hace vulnerable, pero también lo ata, porque nadie lo ha comprendido como tú. Nadie lo ha desnudado emocionalmente con tanto silencio. Y es ese reconocimiento invisible lo que inicia la prisión más dulce y más aterradora. Él ya te pertenece, aunque nunca lo haya dicho en voz alta. Intenta parecer estable, pero sus gestos lo delatan. Percibes en sus ojos una inquietud que ningún discurso puede ocultar. Cuando se acerca, parece buscar refugio, y cuando se aleja, carga con la culpa de quien traiciona algo que no entiende. El conflicto es insoportable. Te necesita para sentirse vivo, pero teme que esa nueva vida desmorone las capas que construyó para sobrevivir. Freud decía que el síntoma es la solución que el inconsciente encuentra para un deseo prohibido, y él está lleno de síntomas: silencio, ironía, distancia, regresos repentinos. Todos gritan por ti. La tensión se manifiesta en el cuerpo, en la forma en que toca, evita, observa, en el suspiro que surge sin motivo, en la rabia que estalla sin contexto, en la confusión que lo domina cuando tú muestras claridad. Se ha perdido dentro de una fantasía que no sabe nombrar, la de que amar puede significar morir, pero morir para la versión antigua de sí mismo. Y su ego no quiere morir. Su ego necesita resistir. Entonces lucha contra su propio deseo, saboteando lo que más quiere, creando abismos donde deberían existir puentes. La crueldad de todo esto es que tú sientes. Y sentir, en estos casos, es casi una maldición. Porque tu corazón lee los códigos que él no admite escribir. Percibes que te ama, incluso cuando lo niega. Y eso te encarcela, porque tu inconsciente también está involucrado en este teatro. Freud llamaría a esto una doble transferencia. Tú te ves en él, y él se ve en ti, pero ambos proyectan y retroceden, como si bailaran en el borde entre la sanación y el caos, sin saber si cruzar esa línea los liberará o los destruirá. Y en ese campo de tensión emocional, nace el juego inconsciente de la repetición. Tú lo provocas con tu presencia, él responde con miedo. Tú avanzas con verdad, él retrocede con ironía. Y así quedan atrapados en un ciclo que parece interminable, pero que, en realidad, es la repetición de algo muy antiguo. Tal vez algo que él vivió con su madre, tal vez algo que tú viviste con tu padre. Nada de esto es racional, pero todo esto es real, y está operando con fuerza total, aunque ninguno de los dos entienda completamente lo que está ocurriendo. Lo que más duele no es lo que él no dice, es lo que te permite sentir sin hacerse cargo, porque él lo sabe, lo siente, pero no lo sostiene, y ese desajuste entre lo que demuestra y lo que mantiene te corroe por dentro, pero también te fascina, porque hay algo en amar a un hombre en conflicto que activa la esperanza de que tú puedes ser la cura. Pero Freud nos advertiría, toda cura forzada se convierte en opresión, y tal vez, antes de querer curarlo, debas entender qué parte de ti aún necesita ser liberada de esa espera. Lo que te ata a él no es solo el sentimiento, es el enigma, es ese ir y venir emocional que te lanza de la esperanza a la frustración en ciclos cada vez más cortos. Y tú, aún consciente del dolor, sigues ahí, como quien intenta descifrar un código emocional que parece haber sido escrito para ti. Freud nos diría que nadie elige a alguien por casualidad, que cada encuentro lleva una intención inconsciente, y tal vez te conectaste con este hombre no por la forma en que te ama, sino por la manera en que te niega, porque su negación toca algo antiguo, algo que ya estaba allí mucho antes de que él llegara. Intentas racionalizar, convencerte de que no esperas nada, de que eres fuerte, de que tienes el control, pero en el fondo hay una niña herida en silencio, esperando que, esta vez, alguien se quede. Que esta vez el amor no se convierta en ausencia, que esta vez el gesto que comenzó se cumpla. Y es esa niña dentro de ti la que vibra cada vez que él aparece, y que sangra cada vez que desaparece. El amor que él no puede darte se conecta con el amor que tú aún buscas recibir. Y juntos, alimentan un guión que resulta demasiado familiar como para ser ignorado. Lo más perturbador es darte cuenta de que, incluso con tanto dolor, hay placer. Un placer inconsciente en entregarte, en intentar reparar, en creer que tu presencia puede sanar su ausencia. Ese placer es lo que Freud llamaba ganancia secundaria. Cuando el sufrimiento se vuelve funcional, cuando el dolor llena un vacío emocional. Y entonces, sin darte cuenta,
dejas de vivir por el amor en sí y empiezas a vivir por la posibilidad de un reconocimiento que, si llega, validaría todo lo que has soportado. Pero ¿qué pasa si él nunca es capaz de ofrecer eso? ¿Y si sigue siendo prisionero de su propio miedo, de su propio ego, de los traumas que tú no causaste, pero intentas compensar? ¿Estarías dispuesta a seguir ofreciendo lo mejor de ti a alguien que apenas puede lidiar consigo mismo? Estas preguntas duelen porque confrontan una fantasía, la de que el amor puede ser suficiente. Pero la realidad es que el amor sin conciencia se convierte en martirio. Y nadie vino al mundo para ser mártir del corazón ajeno. Es en ese punto cuando empiezas a verte, no como víctima, sino como parte activa del ciclo. Y eso lo cambia todo, porque, como decía Freud, el primer paso para liberarse de una repetición inconsciente es volverse consciente de ella. Empiezas a entender que quizás lo que te atrae de él no es él, sino la posibilidad de por fin reescribir tu historia emocional. Y eso exige valentía, porque dejar de desear lo imposible también es una forma de duelo. Pero es un duelo que abre camino hacia la libertad. Llega un momento en que su silencio empieza a hablar más fuerte que todas las palabras que deseabas escuchar, y entonces algo dentro de ti despierta, no con rabia ni con drama, sino con lucidez. Empiezas a darte cuenta de que no es él quien te mantiene atrapada. Es lo que tú aún insistes en esperar de él. Es la fantasía de que, si eres lo suficientemente paciente, lo suficientemente comprensiva, lo suficientemente fuerte, él finalmente te verá como mereces. Pero Freud nos enseñaba que quien espera demasiado en realidad está intentando sobrevivir al dolor de nunca haber sido vista. Y eso es un trauma, no un amor. Comienzas a ver que el problema no es lo que él siente, es lo que no sostiene, es la falta de valentía, es el ego infantilizado que huye del afecto como quien huye del espejo. Y ahí comprendes que no hay nada que tú puedas hacer para sanar lo que él no quiere tocar, que el amor que tienes para ofrecer no será suficiente para alguien que todavía se alimenta de su propia negación. Y esa verdad duele, pero también libera, porque por primera vez dejas de luchar para ser elegida y empiezas a elegirte a ti. Lo más curioso es que, cuando te retiras, cuando dejas de explicarte, de justificarte, de perseguirlo, el juego cambia, porque él lo siente, y lo siente con fuerza. La ausencia que antes usaba como defensa, ahora se convierte en angustia, porque, de repente, ya no estás ahí para validar su ego, y eso lo desestabiliza. Freud llamaría a esto la retirada del objeto libidinal, el momento en que el otro deja de ser el centro de tu energía psíquica, y tú vuelves a ti. Y en ese regreso, te reencuentras con algo que él nunca supo darte: paz. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando dejas de querer ser la respuesta a la confusión de alguien que nunca te ofreció claridad. Cuando entiendes que tu valor no está en cuánto te busca, sino en cuánto te niegas a seguir hiriéndote para quedarte. La transformación empieza en el momento en que no ruegas, no acusas, no intentas probar nada, simplemente te alejas. Y ese alejamiento no es venganza, es supervivencia emocional. Es el fin de la repetición y el comienzo de una nueva historia, y es precisamente en ese punto cuando todo dentro de él comienza a colapsar, porque tu silencio no es ausencia, es presencia amplificada, es el reflejo de lo que perdió por miedo, por orgullo, por cobardía. Y cuando lo entienda, si lo entiende, quizás ya sea tarde, porque ahora tú ya no estás disponible, ya no eres el espejo, eres el centro. Y lo que Freud nos enseñaría aquí es simple: cuando el ego del otro deja de alimentarte, tu amor propio finalmente tiene espacio para florecer. Ya no eres la misma. Algo en ti, que antes buscaba validación, empieza a disolverse, y en lugar de esa ansiedad constante por respuestas, nace un nuevo silencio. Un silencio que no duele, que abraza, porque ahora comprendes que no todo lo que sentimos necesita ser correspondido. A veces, el amor verdadero es aquel que nace de un duelo bien vivido, el duelo de una expectativa que ya no tiene sentido. Freud decía que la madurez emocional ocurre cuando dejamos de proyectar nuestra salvación en el otro y comenzamos a construirla dentro de nosotros. Miras hacia atrás y te das cuenta de que lo que te unía a él no era solo afecto, sino necesidad. Una necesidad de ser elegida, amada, validada, como si su amor pudiera completarte. Pero ahora lo sabes, nadie puede completar lo que tú misma aún no has integrado,
Y esa es una de las revelaciones más duras y más liberadoras, porque en el fondo, él nunca fue tu hogar, fue el espejo de lo que aún te faltaba, y por eso dolió tanto. No fue por él, fue por la esperanza que depositaste en alguien emocionalmente ausente, y cuando esa verdad cae como un relámpago, todo cambia. Dejas de querer que él te vea, porque finalmente te ves a ti misma, dejas de desear que regrese, porque ahora eres tú quien ya no quiere perderse. No se trata de orgullo, se trata de amor propio, de volver a habitar tu propio centro, de respirar sin la angustia de agradar, de existir sin el peso de ser validada. Y entonces, paradójicamente, es en ese punto donde él siente tu ausencia como nunca antes, porque ahora ya no lo amas con la desesperación de quien ruega, lo amas con la distancia de quien sobrevivió. No necesitas demostrarle nada, ni a él ni al mundo. Lo único que necesitas ahora es honrar el proceso, honrar a la mujer que fuiste mientras esperabas, y a la mujer en la que te convertiste cuando decidiste dejar de esperar. Freud creía que la repetición solo pierde fuerza cuando se ilumina la raíz, y ahora tú la has iluminado, has visto, has entendido, has sentido, y has elegido distinto, y esa elección lo cambia todo, porque el ciclo solo se rompe cuando el deseo inconsciente de ser salvada da paso a la elección consciente de ser libre. Este no es el final de la historia, es su renacimiento. Y lo que viene después ya no se trata de reconquistar a nadie, se trata de rescatarte a ti misma. Ahora que la ilusión se deshizo, estás lista, lista para un nuevo amor, o tal vez solo para una nueva forma de mirar el amor, porque en el fondo, su corazón siempre fue tuyo. Pero tu corazón, ese ahora, es solo tuyo. Ahora que todo ha sido sentido, la pregunta ya no es sobre él, es sobre ti, sobre lo que despertó, en silencio, con cada palabra, sobre la claridad que ahora late, aunque envuelta en una cierta melancolía, porque hay algo sagrado en darse cuenta de que lo que parecía amor era, en realidad, el reflejo perfecto de tu carencia más antigua, y es en ese instante de lucidez emocional que te permites dejar de correr, dejar de suplicar, dejar de negociar con la ausencia. Él nunca fue solo un hombre, fue un símbolo, una representación viva de una herida que llevabas cargando por demasiado tiempo. Pero ahora, al mirar ese espejo con valentía, rompes el pacto silencioso que te mantenía allí. Ya no hay fascinación en su misterio, hay libertad en dejar de intentar descifrarlo. Ya no necesitas entender lo que él siente, porque ahora entiendes lo que tú mereces. Y es en ese punto del camino donde el ciclo se cierra, no como un punto final, sino como un renacer. Has atravesado el laberinto emocional donde muchos se pierden, tocaste el fondo del pozo de la ilusión afectiva y regresaste con algo que nadie te puede quitar: conciencia. Freud diría que todo sufrimiento no reconocido se repite, pero todo sufrimiento comprendido se disuelve. Y hoy, tal vez por primera vez, dejaste de ser espectadora de tu dolor y te convertiste en autora de tu propia historia. Ya no necesitas mendigar gestos, señales o confirmaciones, porque ahora, el único gesto que importa es tu alejamiento. La única confirmación que importa es la de tu paz. Y la única señal que necesitas comprender es esta: cuando te eliges a ti misma, todo lo que no está en tu frecuencia desaparece. Y eso no es una pérdida, eso es una liberación. Es el fin de la espera, y el comienzo de un nuevo centro interno, donde el amor propio es rey. Puede que él regrese, puede que no, pero tu decisión ya no se basará en eso, porque ahora comprendes que el amor que realmente importa no es el que te encadena, es el que te expande, y lo que expande no hiere, lo que cuida no confunde, lo que ama no se esconde detrás de silencios cobardes. El amor verdadero es claro, es liviano, y sobre todo es recíproco. Deja que él sienta tu ausencia como un grito, que el silencio de tu partida se convierta en la mayor presencia de su vida. Pero tú, sigue con firmeza, con verdad, con elegancia, porque mientras él continúa en guerra con su propio ego, tú estás en paz con tu propia alma. Y ese es el verdadero triunfo emocional. No hacer falta, sino hacer sentido. Si este mensaje te tocó, es porque alguna parte de ti ya estaba lista para escucharlo. Dale like, comenta, comparte con quien también necesite despertar de esa misma ilusión. Y si sientes que resuena contigo, suscríbete a este canal, porque aquí, cada video es un espejo que no juzga, solo revela. Y a veces,
Todo lo que necesitamos es una nueva mirada para, finalmente, cambiarlo todo.